Vamos a hablar sobre el tema de María y la palabra. Podemos preguntarnos, ¿quién es la palabra o qué es la palabra? Y nos dice el prólogo de Juan: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella, y nada se hizo sin ella. Nada de cuanto existe se hizo sin la palabra. La palabra es el verbo, la expresión de Dios, engendrado, no creado, dentro del mismo Dios, dentro de la Santísima Trinidad eternamente, la expresión amorosa de Dios, su voz, su sentido total, por el cual todo se hace, por el cual todo fue hecho. La palabra es Dios también, eternamente. La palabra es el verbo de Dios. Y la palabra es Jesucristo. También la palabra es el Cordero. Tiene 3 etapas. Antes de la encarnación, Jesucristo, la palabra encarnada, y glorificado después de su muerte, la palabra resucitada, el Cordero de Dios glorificado. ¿Y quién es la Santísima Virgen María? Es la única mujer de toda la humanidad donde se encarnó esa palabra por quien todo fue hecho, los cielos, la tierra, por quien María misma fue hecha, se hizo hombre en el vientre virginal de María. María es la persona única e irrepetible en la cual se encarna la palabra, y que después queda con el título la que da a luz la palabra, la paridora de Dios, la madre de Dios, porque la palabra hecha carne es Dios. Lo que sale de María es Dios, es el Hijo. Por eso decimos que María es madre de Dios, porque encarna la palabra, la única persona en la humanidad. Y si hablamos del pecado, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Podemos decir que el pecado comenzó justamente por escuchar una voz que no era la de Dios. La antigua serpiente, que es el demonio, habló a los primeros padres de la humanidad, primero a Eva y después a Adán. Y ellos oyeron esa voz y entraron en una desconfianza de Dios. Ellos comenzaron a dudar porque el demonio les dijo: ¿por qué no van a comer de ese árbol tan sabroso que se ve, tan bueno? Y era el árbol de la sabiduría del bien y del mal. No significa que Dios no quería que la gente supiera las cosas, sino que cada persona tiene que aprender a su debido momento. No podemos aprender las cosas antes de tiempo. Y Dios le iba a enseñar al hombre y a la mujer todo, pero ellos quisieron saberlo por su propia cuenta. Y al cometer esa falta, en el fondo estaban deseando ya no depender de Dios, estar libres, independientes. Y allí comenzó justamente el pecado, en la desobediencia. Desobedecieron a Dios, escucharon otra voz que no era la de Dios, creyeron más a esa voz que a la de Dios. Y comenzó la amargura, entró el pecado en el mundo, el veneno del pecado entró en el corazón de Eva y de Adán. Y ellos abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de Dios. Y eso es básicamente el pecado: hacer las cosas escondido de Dios, encerrado, sin abrirle el corazón ni a Dios ni a nadie, uno por sí mismo, encerrado. Y sin embargo, Dios
desde el primer momento, aún en esa situación, da una promesa, que va a haber alguien que va a restaurar la humanidad caída. Va a haber alguien que pisará la cabeza de la serpiente, un hijo de la mujer. Y por eso la persona que vuelve a escuchar completamente la palabra de Dios es María. Ella es como decir la nueva Eva, porque ya ella no escucha a la serpiente, sino que ella escucha al ángel, se abre a esa palabra de Dios, abre su corazón, abre su cuerpo, abre su seno, se encarna esa eterna palabra, ese verbo se hace carne, se hace hombre y nace Jesús. Dios había manifestado su enseñanza, sus mandamientos, su ley a través de los profetas, a través de los padres, a través de Abraham, a través de Moisés sobre todo, dándole los mandamientos. Y el pueblo de Israel había asimilado poco a poco esa palabra en su corazón. Pero María es la persona de Israel, la israelita más perfecta, la que mejor escuchó con el corazón más humilde esa palabra bendita de Dios. Y por eso se hizo carne en María. No solamente María escuchó esa palabra, sino que la hizo carne y luego empezó a servir esa palabra con todo su corazón y con todo su ser. Ella comenzó una vida nueva, se puede decir. Sus planes se volcaron completamente a los planes de Dios, a las exigencias de esa palabra encarnada, de ese niño, a cuidarlo, llevarlo adelante, enseñarlo, protegerlo junto con José. Y María, su vida se consagra completamente al servicio de la palabra de Dios, al servicio de Dios. Por eso podemos afirmar que María es la más perfecta servidora y discípula de Jesús, porque no hay persona que lo haya servido más y mejor a Él, que lo haya amado más y mejor, que lo haya creído y que lo haya seguido también. María siguió a Jesús en todo momento, inclusive hasta el momento más difícil, que fue el de la cruz. Ella estuvo allí presente. Ella fue la más perfecta de todos los seguidores de Jesús. Y esa fidelidad es también la que nosotros tenemos que tener, porque no es fácil. Muchas veces decimos, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero creer, yo quiero ser cristiano, pero hay momentos donde fallamos, donde dudamos, donde nos escapamos, así como le pasó a los apóstoles, que lo dejaron solo a Jesús. Y María nos enseña a nosotros a mantenernos firmes y fieles seguidores, humildemente, quizás sin hacer mucho ruido, quizás sin que se note demasiado, sin que la gente lo sepa, pero nosotros mantenernos allí hasta lo último, ser testigos de esa palabra como María, ser testimonio fiel. Ella estuvo allí al pie de la cruz. El que estaba muriendo era el Salvador de la humanidad para redimirnos de aquel pecado, de aquella desobediencia que comenzó en Adán y Eva. Murió en esa cruz y la que estaba allí era la madre de él, la madre del Verbo encarnado, creyendo y aceptando aquel momento de oscuridad tan grande que nos llevaría de nuevo a la luz, al paraíso terrenal, al paraíso aquel perdido en la tierra, pero que ahora nos ofrece el reino de su Padre. Por eso nosotros también no solamente debemos escuchar la palabra, creerla, ponerla en el corazón junto con María, sino también, además de todo, serle fieles y transformar nuestra vida de acuerdo a esa palabra. Cuando la palabra entra en nuestras vidas, ella se encarga de ir tocándonos el corazón. Muchas veces queremos cambiar, queremos mejorar cosas que sentimos en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra manera de ser, en la familia, y sin embargo nos cuesta tanto. Pero dejemos que Dios entre allí en nuestro corazón y que Él actúe, que Él se meta, que Él mueva
todo eso en nosotros. La iglesia, junto con María, ofrecen la palabra de Dios. La iglesia está con María escuchando con fidelidad, como la esposa fiel, todo lo que viene de Dios para ofrecérselo como un agua pura y limpia a los fieles. La iglesia no ofrece agua sucia, no ofrece doctrinas falsas, creencias en cosas que no son de Dios. La iglesia ofrece la fe pura y limpia que brota de Dios. Ofrece su palabra para que los fieles puedan escucharla, ponerla en su corazón como hizo María, encarnarla en su vida y dar muchos frutos para la vida eterna. Por eso la iglesia es siempre la esposa, la madre, la perfecta discípula. Su imagen más hermosa y más completa es en la misma Virgen María, la madre del Cordero. Jesús, una vez crucificado para salvarnos de nuestros pecados, es glorificado por Dios. Lo primero resucita, asciende a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y Jesús es el Cordero degollado que tiene las marcas todavía de nuestros pecados, pero que está en el reino del Padre intercediendo por nosotros, el mediador entre el Padre y nosotros. El Redentor, el Salvador, el Libertador de nosotros. El Liberador es Jesús. Y María es la madre del Cordero. Es esa madre que sigue acompañándolo, que sigue junto con él y que sigue ayudando a los seguidores, a los discípulos del Cordero. María está siempre con nosotros en ese caminar de la fe. María nos acompaña, nos guía, nos lleva para que encontremos verdaderamente en nuestro corazón a su palabra bendita, su Hijo bendito, el Cordero Inmaculado, y para que podamos entrar en el reino de Dios.